Bueno, vamos a empezar ahora con el problema de investigación. ¿Sí? Vamos a empezar ahora aquí con el problema de investigación. Un problema de investigación es una pregunta o es un interrogante eh, sobre lo que no se sabe o lo que se desconoce. Y la solución es la respuesta a través de ese nuevo conocimiento que se ha obtenido mediante todo ese proceso de investigación. Se dice que según la naturaleza se identifican dos tipos de problemas, los problemas de investigación y los problemas prácticos. Los problemas de investigación son los llamados problemas cognitivos o de conocimiento y son interrogantes sobre un aspecto que no se conoce de una realidad. Por ejemplo, ¿qué busca esos problemas? Describir el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo. ¿Qué buscan explicar? El por qué, cuáles son las causas y que buscan predecir cuáles serán los efectos secundarios o consecuencias, perdón. Mientras que los problemas prácticos son los problemas o dificultades, anomalías, las situaciones que se presentan entre lo que es y lo que debe ser. Esto requiere también de una solución, pero ya esa solución no es de un orden investigativo, sino una decisión que puede ser de carácter gubernamental, gerencial, por lo menos toda la situación que está sucediendo en este momento de orden público en la ciudad de Bogotá y de alguna manera en todo el país, y pues en todo el país de alguna forma. Se requiere una solución de carácter social, de carácter educativo, de carácter político, de carácter de colectivo, o sea, de todo sentido. Y esos problemas pueden ser de orden social, económico, educativo, de salubridad, administrativo. Ok, listo. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? O sea, mírate tú qué tan importante el problema de investigación, eh, porque pueden ser lagunas o vacíos que existan, puede ser que no se conozca una realidad. Mm, Cuando existe un vacío en el conocimiento en una determinada disciplina, cuando se presenta algo desconocido por todos en un momento determinado, cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos investigaciones, en el momento en que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico. Entonces, yo me hago la pregunta, los proyectos formativos, el carácter de esos proyectos formativos, cuál es el problema de investigación que se presenta. Cuando hablamos de un vacío nos podemos referir a que hubo una investigación anterior y quedó por algún punto y hay un bache entre lo que está sucediendo y no se conoce qué está pasando. O puede ser que haya variado, ha cambiado una situación, entonces amerita una investigación. Puede ser que se desconozca. Entonces hay que saber cómo de pronto plantear esa situación, digamos, problema que se pueda abordar a través de un proyecto investigativo. Un problema de investigación es una pregunta, como le dijimos al principio, un interrogante sobre algo que nosotros no sabemos o que se desconoce. Y la respuesta es ese conocimiento que se va a obtener a través de la investigación. Nosotros estábamos hablando de cómo puede surgir el planteamiento y la formulación de un problema. Y antes de entrar en materia, podemos decir que hay una serie de problemas o situaciones que nosotros podemos ver como prácticos y puedan de pronto ameritarse o convertirse en un problema de investigación. Por ejemplo, el desempleo. Y podemos decir cuál es la tasa actual de desempleo durante este periodo que hemos tenido esta pandemia, la delincuencia, cuáles son las causas que están originando toda esa delincuencia, el comportamiento social en situaciones de agresión, porque pues todo lo que ha sucedido es una cosa nefasta, pero el comportamiento, la reacción social ante eso. Eh, sí, o sea, son problemas situaciones que en algún momento se pueden convertir en problemas de investigación. ¿Sí? Es lo que quise de pronto hacerle colación de que los problemas prácticos de pronto pueden convertirse en un problema de investigación. Eh, También es importante saber que el, el problema, para que exista un problema de investigación, debe existir, debe existir la posibilidad de ser respondido mediante un procedimiento empírico.
¿sí? Por medio de alguna experiencia. La respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento, debe referirse al comportamiento de pronto de una variable, como ha sido la evolución de la situación económica durante un periodo de tiempo en el país, por ejemplo. Puede implicar la relación entre dos o más variables, qué relación existe entre los niveles socioeconómicos de una población y las actividades que realiza desde el punto de vista laboral. O sea, se recomienda formularlo también a manera de un interrogativo, ya que cuando no se sabe algo simplemente se pregunta. En la redacción de la pregunta debe obviarse términos que impliquen un juicio de valor, por ejemplo, si es bueno, si es malo, regular. La pregunta debe originar respuesta como un simple, de pronto sí o un no. Eh, por lo menos, podríamos decir, mmm, ¿cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria? A diferencia de decir, contribuye de la lectura al desarrollo de la memoria. ¿Cómo influye el entorno familiar en el rendimiento escolar? Y podríamos decir, ¿influye el entorno familiar en el rendimiento escolar? O sea, hay maneras de preguntar. También debe estar delimitada la pregunta, o sea, a un espacio de tiempo, a una población, ¿sí? A un periodo, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos ahora bien del planteamiento del problema. Consiste en describir de una manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, porque no podemos descontextualizar una situación, ¿verdad? Relaciones e incógnitas a responder. Plantear el problema implica desarrollar o explicar o exponer con amplitud. Bueno, también la formulación del problema es una concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población. Puede ocurrir que la formulación contenga también hasta más de una pregunta. ¿De qué manera se puede solucionar tal cosa? Plantear una situación es describir de una manera amplia lo que está pasando, ¿sí? Ya vamos a ver en un momento en el protocolo cómo se debe escribir. La delimitación del problema significa también indicar con precisión en la interrogante formulada el espacio, el tiempo y el periodo en el que se ha considerado en la investigación y la población que va a involucrar. El campo de investigación delimita, en el campo de la investigación delimitar implica establecer los alcances y los límites hasta dónde voy a llegar, porque si no se convierte algo así como una investigación eterna. Exactamente tenemos que decir concretamente cuál va a ser el alcance, hasta dónde vamos a llegar. Por eso es que hay unas investigaciones que pueden tener varias fases. ¿Por qué? Porque hay una delimitación en un primer momento, se estudia hasta aquí, después se estudia otro tiempo más. Listo. La delimitación de espacio es muy importante que se precise en la pregunta, que se determine cuál va a ser el lugar en que se ha tratado el estudio. La delimitación del tiempo debe indicarse el lapso o periodo de tiempo objeto de estudio, en qué periodo de tiempo o qué periodo de tiempo voy a estudiar. La delimitación de la población, hay que señalar los sujetos que serán observados o encuestados. Es importante señalar que algunos problemas no incluyen los tres elementos de delimitación, dadas las características de la situación que nosotros vayamos a estudiar, ¿cierto? Bueno, entonces el planteamiento del problema es describir el contexto de la situación, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Es importante que tenga una estructura el planteamiento de la situación problema, que se vayan determinando dónde se está desarrollando, qué está ocasionando, cuál es el efecto que se tiene, ¿sí? Y también en el planteamiento del problema se puede hasta pronosticar qué podría suceder si no hay una solución, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a ver, esto estamos viendo en la parte conceptual. Yo después en otros videos y en otros momentos vamos a trabajar el protocolo de investigación,
que tiene que ver con los puntos que estamos tratando, el planteamiento del problema y vamos a ver de la manera práctica. Ahora solamente estamos en la parte conceptual, ¿ok? Para que ustedes tengan todo el referente, ya después vamos a la parte explicativa. Entonces vamos a decir el planteamiento del problema debe tener un cuerpo así, 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 usted va a describir esto así, así, o sea, la minucia de la descripción de ese protocolo. Los objetivos de investigación es otro de los componentes de un proyecto de investigación y el objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se va a indagar y conocer para poder resolver la pregunta problema. Entonces los objetivos deben tener una correcta relación con el planteamiento del problema y de la pregunta problema. ¿De qué manera? ¿Cómo sería? ¿Sería pertinente? ¿Qué sería pertinente para incorporar para integrar las prácticas de innovación e investigación en los proyectos formativos? Entonces la respuesta debe ser el objetivo, diseñar un conjunto de estrategias, tal. Te estoy poniendo el caso de la investigación que realicé. Listo. Entonces, ¿cuáles deben ser las características del objetivo de investigación? Indicar los campos que serán estudiados. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Precisar las variables o dimensiones que vamos a medir. Señalar los resultados que se esperan. Definir los límites o alcances del proyecto de investigación. Se redacta comenzando con un verbo en infinitivo y debe ser posible lograrlo. Los objetivos responden a la pregunta, ¿qué se pretende con la investigación? Los objetivos el objetivo general es lo que vamos a hacer y el específico son los pasos que vamos a ejecutar para poder cumplir ese objetivo general. Cuando hablamos de los verbos, lo podemos hacer también según el nivel de la investigación, si va a ser una investigación exploratoria, si va a ser explicativa o si va a ser descriptiva. ¿Sí? Miren los verbos que están en el nivel exploratorio: conocer, definir, describir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear. Cuando es explicativo, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar, medir. Y cuando es descriptivo es comprobar, demostrar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar y verificar. ¿Cierto? Los tipos de objetivos de investigación, hablamos de un objetivo general y unos objetivos específicos, ¿cierto? El objetivo general, como ahorita yo les decía, expresa el fin concreto de la investigación, mientras que el objetivo específico nos habla de la precisión, los conceptos, variables o dimensiones que será objeto de estudio, se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de esto. Entonces, los objetivos son clave porque el objetivo general me puede llevar a la correspondencia directa con la formulación del problema y tiene que descomponer en varios objetivos específicos. Cuando yo hablo de un diseño de algo, por ejemplo, yo voy a proponer voy a seguir con mi ejemplo porque lo tengo claro. Cuando voy a proponer una serie de estrategias, yo, dependiendo del tipo del enfoque que yo quiera dar, porque hay otra forma también de investigación que más adelante se les comentará. Voy a tratar también esa parte, la de investigación-acción, que tiene con la participación de la población. Entonces, si yo lo que quiero es diseñar un conjunto de estrategias, yo tendré que primero caracterizar una situación, después tendré que buscar qué elementos también me aportan para esas estrategias y los mecanismos a través de los cuales yo puedo indagar esa información y para finalmente hacer una propuesta. O sea, yo caracterizo una situación, pero la caracterizo en todos sus componentes y utilizo unas técnicas que me permitan levantar más información. Puedo hacer un análisis de documentos, ¿cierto? Puede ser la primera parte y la segunda parte puede ser descriptivo, o sea, que me describan las personas que estén involucradas en esa población, cómo realizan determinada situación que sea objeto de estudio, para finalmente con esas dos informaciones, esos dos primeros objetivos específicos, yo logre diseñar una estrategia y finalmente apunta al objetivo general. Ok, entonces los objetivos son de vital importancia y fíjense que la clasificación que ahí les estoy colocando son relevantes para ello. Vamos a ver
algunos ejemplos. Diseñar, mm, vamos a ver aquí. Hay que tener una diferencia cuando nosotros nos hablamos de unos objetivos que tengan que ver con la investigación o unos objetivos que tengan que ver con una institución. Por ejemplo, cuando estamos diseñando una estructura curricular, puede decir que al finalizar el módulo, antes era así, al finalizar el módulo, el alumno estará en capacidad de hacer tal cosa. Y esos son objetivos que tienen que ver con la parte formativa. Pero si de repente yo puedo decir que el alumno, yo puedo decir que diseñar un prototipo, diseñar un modelo, diseñar un instrumento, o sea, ya estoy haciendo algo diferente. Cuando estamos hablando de metas, ¿sí? Que tengan que ver con la parte empresarial, ahí va a depender de unos múltiples factores, entonces las metas y los objetivos son distintos. Cuando menos yo puedo decir que yo quiero estar posicionada en el mercado como una empresa reconocida, tener un posicionamiento en el mercado de la región Caribe. O sea, ese es mi meta, mi propósito, mi más alto, digamos, nivel al que quiera llegar, pero yo lo puedo convertir en unos objetivos específicos en el medio de los procesos. Y puede ser que para el proceso de producción se diga a incrementar la producción en determinada línea de productos. Puede ser que en la parte de venta puede ser incrementar la fuerza de venta y también incrementar los mercados al que vamos a acudir para yo poder lograr ese objetivo de posicionamiento, ¿sí? Esa meta de posicionamiento. Entonces puede ser a través de pequeños objetivos. También pueden tener una diferenciación con lo que son los propósitos. El propósito es una intención, una idea que puedo, o sea, a la que quiera llegar, pero eso no es parte de la investigación. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para motivar a los miembros del equipo? ¿No? Eso es un propósito. Mi propósito es, ¿cierto? Concientizar a las personas, o sea, es una influencia que yo pueda hacer con las personas. Y hay otras cosas que son las actividades o las tareas. Entrevistar a alguien, eso no es un objetivo, a pesar de que digan que tenga un verbo, no. Yo puedo decir caracterizar a este grupo de empleados desde las habilidades en tal área, a decir que yo voy en una tarea, no, yo voy a entrevistarlo, no es una tarea, o sea, puedo ser que dentro de esos objetivos estén unas actividades o unas tareas que pueden estar relacionadas a diseñar un instrumento, validar el instrumento, aplicar el instrumento, interpretarlo, entonces son actividades. Entonces, para que nosotros podamos entender cuando hablamos de un objetivo y cuando hablamos de, de, de unas tareas, propósitos o hablamos de unas metas. Eh, por ejemplo, hagamos un ejemplo, o sea, hagamos un ejemplo. Analizar pues las causas de la situación económica en el país en el periodo 2019-2020. Estamos delimitando en el tiempo, estamos diciendo, es más, podemos decir hasta una población, la región Caribe, por ejemplo. Analizar cuáles son las causas de la situación económica, vamos a dejarlo así, causas de la situación económica de la región Caribe en el periodo 2019-2020. Los objetivos específicos, identificar cuáles son las causas de del, puede ser del desempleo que tiene esta población. Otro, explicar esas causas que originan ese desempleo. Otra, examinar esas causas de carácter desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, para que lleve a ello, ¿cierto? Entonces puede ser, o sea, que si analizamos las causas de la situación económica de una región, podemos llegar a la identificación, a la explicación y a examinar esas causas para poder finalmente hacer ese análisis. ¿Qué es importante también dentro de los objetivos? La formulación del problema y el título, que debe haber una coherencia. Por ejemplo, si hable un título que hable se hable sobre cuáles son, por ejemplo,
el impacto que tenga el impacto económico con estas fluctuaciones que hay ante esta crisis con respecto a las exportaciones, por lo menos. Entonces, ¿cuál es el título? Sería impacto económico en las exportaciones de Colombia en esta emergencia económica. Entonces, podemos hacer la formulación del problema en qué impacto ocasionará la situación económica producto de el COVID qué impacto económico ocasionará en las importaciones con respecto a la situación del COVID. Y el objetivo general es determinar el impacto económico que se ha tenido en las exportaciones ante la emergencia del COVID. O sea, por un lado, ¿qué va a ocasionar económicamente? Y es la pregunta del problema, ¿qué va a ocasionar económicamente las exportaciones en este tiempo de pandemia? Y el objetivo es determinar el impacto económico en periodos de pandemia, ¿cierto? Entonces, el objetivo, el título y la formulación del problema deben mantener una coherencia. Por ejemplo, de otro carácter educativo, ¿cuáles son causas de deserción escolar en la educación tecnológica del SENA? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la formulación del problema? ¿Cuáles son las causas de la deserción escolar en el SENA, en el Centro Industrial de Aviación? Vamos a ponerlo en el Centro Industrial de Aviación. El objetivo en general, identificar las causas de deserción escolar. O sea, debe haber una coherencia, no se puede perder el título en ningún momento entre el problema y el objetivo, para que eso es lo que nosotros llamamos una coherencia en la investigación, y también cierra o determina el alcance, hasta dónde voy a llegar, en qué me voy a concentrar. El alcance es hasta dónde voy a llegar. El tema es en lo que me voy a concentrar. Aquí estamos hablando de la deserción que hay o que se puede analizar en la población del SENA específicamente. Entonces, no puedo cambiar el objetivo a gusto, no, tengo que mantener una coherencia dentro de toda la investigación, porque eso me va a delimitar exactamente hacia dónde quiero llegar yo. Entonces, los objetivos son fundamentales, chicos, son fundamentales en todo un proceso de investigación, porque son aquellos que me van a permitir definir qué es lo que tengo que hacer. Y si no están bien definidos, pues no sé qué voy a hacer. Y los objetivos se convierten al final, cuando uno los desglosa, en un conjunto de actividades donde se implementan una serie de técnicas o donde se adoptan técnicas e instrumentos para poderlos llevar a cabo. Entonces, si el objetivo general está relacionado al diseñar una estrategia y la primera parte que voy a hacer es caracterizar una situación específica, yo tengo que hacer un análisis documental de esa situación. Yo tendré que elaborar algunos instrumentos, tendré que aplicarlos para poder decir cómo encuentro yo una situación en específico, ¿sí? Que me sirva de insumo. Entonces, no confundamos actividades con objetivos. El objetivo es lo que voy a hacer y las actividades son ese conjunto de pasos que me van a llegar a conseguir ese objetivo específico. Y los objetivos específicos contribuyen al objetivo general. Primero hago uno, después el otro, para poder cumplir el objetivo general. Entonces, en esta primera parte es importante que ustedes tengan claro el problema de investigación, pero más que todo en esta parte de aquí. El planteamiento del problema en la descripción de una manera amplia de la situación de estudio. Hay que ubicarle en un contexto, en lo que está pasando, de dónde se originó, qué relaciones
tiene, qué es lo que yo quiero responder. Un planteamiento del problema debe tener en la situación y definición del contexto. Actualmente en la ciudad de Barranquilla se presenta determinada situación. Empiezas a describir, hay una población así, así, asado, hacen esto y esto y esto otro. Actualmente pasa algo, determina la situación, problema, se puede deber a esto, cuáles son las posibles causas del problema, cuáles son las posibles causas del problema, qué puede estar originando, hay un comportamiento social, hay una indisciplina por esto, hay una parte cultural, hay una que inciden en qué, que las personas no se mantengan en sus casas, que las personas no quieran obedecer, tal. De no obedecer, ¿qué puede suceder? Puede haber unos contagios, pues, o sea, se explica el contexto. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que el barranquillero se quede en su casa mientras está en tiempo de pandemia? Esa es la pregunta, problema, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Así haciéndolo de una manera muy coloquial. Entonces, la respuesta puede ser a través de una campaña educativa, a través de unas actividades de promoción y prevención, realizar actividades de promoción y prevención en la ciudad de Barranquilla, barrio, ¿ok? Listo, entonces primero que tendré que hacer, hombre, tendré que determinar cuáles son los sectores más neurálgicos, hacer unas valoraciones de cómo está el estado de contagio, determinar una estrategia o realizar unos sesgos epidemiológicos, o sea, lo que nosotros hemos visto. Entonces, fíjense cómo una situación puede ser descrita. Lo que pasa es que en un problema de investigación tenemos que tener claridad de unos componentes que deben estar claros ahí. Entonces, plantear la situación y luego formular el problema a través de una pregunta que delimite en cuanto a espacio, tiempo y población. ¿Ok? Delimitar también hacia dónde vamos a trabajar, no dejarlo tan amplio que se vuelva una investigación eterna, como les digo yo. Delimitar en espacio, en tiempo y en población, y no necesariamente las tres se encuentran en una investigación, o sea, no necesariamente. Y importante que los objetivos respondan a eso. La situación problema es qué hacemos con esta gente que no se quiere quedar en la casa. El objetivo es realizar una campaña, me debe dar respuesta el objetivo a la situación problema. ¿Ok? Y los específicos también que contribuyen al problema de investigación. Entonces aquí están los diferentes niveles dependiendo de lo que queramos hacer. Bueno, jóvenes, entonces luego viene el tema de lo que es la hipótesis, que es un poco más complejo, por eso no quiero incluírselos ahí. Y en algunos casos las investigaciones que realizamos en la escena no tienen un planteamiento de hipótesis. Sin embargo, voy a tratar de resumirle de una manera muy sencilla lo que es la hipótesis para el próximo video que vamos a ver.